Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Perdón por la tardanza, estaba esperando que el autor subiera un nuevo capítulo, pero bueno, hoy en este día estamos con los capítulos 247, 248 y 249 de esta historia que se nombra Ronin. Los derechos de esta historia no son míos, los derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 247. Esto va a doler, la tienda de deportes está despejada, se acabó. Entendido. Parece que la tienda departamental está despejada. Tengo algunos alfileres sobre miembros de Shia Sakai. Los estoy conectando. Cambio. Entendido. En la hamburguesería hay algunos yakuzas. Los estamos ayudando a pasar. Cambio. ¿Podrías repetirlo? ¿Repite eso? Hay 3 hamburgueserías, ¿podría indicarme dónde se encuentra? La policía estaba vigilando todo el centro comercial. Sustituyendo a los guardias de seguridad habituales y reforzándolos, la policía adoptó un enfoque directo para abordar este problema. Tenían el cebo bien a la vista. Los Shia Sakai estaban atrapados en una red de oficiales, con héroes profesionales al acecho. No iban a escapar. Sin embargo, esos yakuza no eran la presa, sino solo el cebo en la trampa para su verdadero objetivo. ¿Alguien tiene a la vista a los objetivos? Los resultados fueron negativos. La situación actual era que los héroes esperaban fuera de la vista, como en las oficinas de seguridad y la furgoneta de vigilancia, donde la policía estaba escaneando la escena para encontrar cualquier rastro de sus objetivos. Ronin y Ruin, anteriormente Yakuza Hunter, presuntos afiliados de Wright y posibles miembros de la organización terrorista de Guild. Y, como la mayoría sabía, estaba muy por encima de su nivel. Ya sabes, si lo encontramos, los agentes solían ir en pequeños grupos. Algunos infiltrados como civiles o personal de seguridad, pero otros a la vista de todos. Incluso había algunos héroes a la vista, para hacer creer que era un día cualquiera. La pregunta esta vez se planteaba en uno de esos pequeños grupos. He oído que Ronin puede enfrentarse a 100 yakuzas a la vez. Mierda, Yakuza Hunter puede enfrentarse a 100 policías a la vez. No lo oí, tío, yo estaba allí. Mierda. Los oficiales no estaban allí solo para delatar a esos terroristas justicieros, sino también para estorbar. Para interponerse en el camino de 2 monstruos, para arrojarse deliberadamente contra un coche a toda velocidad y un tren fuera de control, todo para que los héroes pudieran llegar y derrotar a 2 justicieros de los que nadie estaba seguro de que pudieran vencer. La situación con la yakuza era bastante similar. Todas las bases que tenían en la zona habían sido asaltadas, saqueadas y clausuradas. Quedaban 3. Allí estaban, trabajando en sus tapaderas, estacionados en sus propios vehículos, uno justo al lado de la policía, para mayor ironía, y sin importar dónde estuvieran o qué estuvieran haciendo, fueran policías o yakuzas, todos estaban seguros de una cosa. Esto iba a doler. Los hombres del momento llegaron por separado. Midoriya esperaba a poca distancia, pasando el tiempo con su teléfono. Primero llegaba él, luego se aseguraba de que Mau estuviera en camino y, finalmente, esperaba a que Mau estuviera en su sitio para hacer su llegada. La especialidad del grandullón era la resistencia. No tendría problema en ganar tiempo si lo dejaban solo. Ronin era el luchador veloz. Entrar rápido, ganar y salir. Claro, en un combate 1 contra 1, Ronin podía vencer a la mayoría resistiendo. No necesitaba gastar energía para usar su don, estaba entrenado en artes marciales, tenía un traje que le daba fuerza extra, pero vencer a 1 y vencer a 10 eran historias muy distintas. Todo eso, además de tener que hacerlo en presencia de civiles. Midoriya revisó su teléfono y luego echó un vistazo al centro comercial que se veía a lo lejos. Era más fácil atrapar a los criminales durante el día, pero también era lo más peligroso. Por suerte, los héroes debían salvar a los civiles antes que capturar a los villanos, al igual que los agentes de seguridad. Los pocos héroes presentes y los agentes podían controlar la situación de forma razonable y luego capturar a la yakuza derrotada. El dúo dinámico ni siquiera tendría que asaltar el lugar ellos mismos. Todo lo que tenían que hacer era provocar un incidente, dar algunos golpes, y los héroes se encargarían del resto. Un plan sencillo para un problema sencillo, pensó para sí mismo, ajustándose el pañuelo y revisando sus guanteletes por 10ª vez. Los había dejado en el cinturón para poder usar el teléfono. Las garras de metal y las pantallas de cristal no se llevaban muy bien. Y simplemente llega tarde.
Creía que la fiesta iba a empezar puntualmente. Al comentar sobre la tardanza de Mao, pareció desencadenarse el momento exacto en que Mao le envió un mensaje de texto. Hay policías por todas partes también aquí. Al releerlo, Midoriya entrecerró los ojos y luego los puso en blanco. No pueden encargarse de un tugurio de la Yakuza, pero sí pueden planear 2 emboscadas seguidas. ¡Qué vergüenza! Justo ayer, Midoriya y Mao fueron emboscados por Miruko, una de las 10 heroínas más poderosas, durante un ataque en un centro comercial similar. No fue una gran sorpresa que ocurriera algo parecido, pero aún así fue decepcionante. Respondiendo rápidamente, envió la confirmación del gol y un desafío. Grandulón asustado por unas cuantas insignias. Llega pronto. Ve al mercado. Llega pronto. Midoriya apagó su teléfono, se lo guardó en el bolsillo y luego caminó hacia el centro comercial con su paraguas en la mano. El centro comercial estaba, por desgracia, abarrotado. Los horarios de Mao y Midoriya los habían retrasado. Mao tenía que terminar su trabajo y Midoriya seguía practicando parkour. Era tarde, así que la mayoría de la gente que iba a la escuela o trabajaba tenía el tiempo libre. ¿Qué mejor lugar para pasar el rato que un centro comercial infestado de yakuzas? Bajo la apariencia de Ken, inspeccionó lentamente el lugar. No tenía la misma seguridad que Mao para observar a la gente y decir, ese es un policía o ese es definitivamente un yakuza, pero había señales claras de que había gente extraña. Durante su trayectoria, Midoriya se había familiarizado con la imagen de las armaduras corporales. Era algo extraño, ya que la mayoría de los héroes profesionales no las usaban, pues las consideraban indignas de un traje de héroe apropiado. Las armaduras corporales eran para villanos y policías, demasiado pobres y prácticos como para permitirse trajes individuales. Algunos parecían policías. Otros, yakuzas. Esto se estaba complicando. Midoriya ya se imaginaba el dolor de cabeza que supondría intentar empezar a pelear y adivinar quién era quién, y eso sin contar a los civiles. Envió un mensaje para mantenerse alerta ante Mao, pero solo Dios sabía si el grandullón lo vería. Mierda. Al darse cuenta, esto era, en el mejor de los casos, otra trampa. Había demasiadas variables. Observó a los civiles, a los armados y al objetivo a lo lejos. No era seguro continuar. Era hora de retirarse. Se apartó del camino principal para hacer una llamada justo cuando comenzaba la acción, retractándose de lo que le había dicho a Mao minutos antes. Una vez que todo estuvo despejado, Mao no se contuvo. Este hijo de puta entró, vistiendo el uniforme, con el bate al hombro. Todos los que lo vieron se dieron cuenta de que iba en serio. Todos los que conocían su negocio sabían que era la hostia. Los pocos que entendieron su mierda entendieron que no era un don nadie, era el puto jefe, dominando el lugar mientras caminaba abiertamente. La gente lo miraba fijamente. Él les hizo un gesto con la cabeza, indicándoles quién era, y entonces recibió una notificación en su teléfono. Era de Centipeler. Un tipo grande asustado por unas cuantas insignias. Llega pronto. Ve al mercado. Llega pronto. El pequeño jefe se cree un hombre grande, ¿eh? El tipo se comporta como un loco antes incluso de probar el calor. Mao se rió para sí mismo, y luego eligió su ángulo. ¿Cómo abordaría la zona objetivo? ¿Escabulléndose por la parte de atrás? ¿Entrando desde arriba? ¿O caminando directamente hacia las puertas del castillo y derribándolas a golpes, como un tipo duro? Esa mierda ni siquiera era una pregunta real. Toda la asociación de héroes observó cómo Yakuza Hunter se movía exactamente a su antojo. Un hombre corpulento, de identidad desconocida, caminaba por el centro del centro comercial. Aproximadamente 1,83 metros de altura y unos 90 kilos de peso, armado y considerado peligroso. Su cuerpo estaba cubierto con una chaqueta de motociclista sobre vendajes, y su rostro con una máscara de Oni. Tenía la piel y el cabello blancos, y no se pudo determinar el color de sus ojos. Transmitía una confianza innegable. Shirley Telle estaba dando las órdenes mientras el cazador de yakuzas miraba fijamente a un héroe profesional a los ojos, asintió brevemente en señal de reconocimiento, luego agarró con una mano por el cuello a quien creía que era un yakuza y les golpeó las cabezas entre sí. El agente ni siquiera tuvo oportunidad de sacar su placa o anunciar quién o qué era antes de que cayera al suelo. Yakuza Hunter lo arrojó a un cubo de basura con un bufido de satisfacción, sin soltar el bate que llevaba al hombro. El impacto provocó un alboroto. La gente cercana gritaba y comenzaba a agolparse mientras él dominaba el lugar. El sospechoso dirigió su atención a la multitud y asintió para sí mismo, probablemente disfrutándolo.
El sospechoso continuó moviéndose por el centro comercial al aire libre que estaba enfrente, pasando por una tienda de sándwiches en una dirección y por unos grandes almacenes en la otra, casi entrando en esos grandes almacenes antes de que alguien de la zona objetivo señalara y gritara. Es él. Hoja, zona equivocada. Yakuza Hunter se alejó de los grandes almacenes y se dirigió hacia el supermercado justo cuando los hombres comenzaban a salir en fila. El ataque inicial de la Yakuza. Desde atrás, la policía y los héroes comenzaron a llegar en tropel, ahora con ambos objetivos mostrando sus colmillos. Manténganse alerta, se escuchó la voz de Sidney Telle a través de los auriculares de la policía y los héroes. El cazador es solo la mitad. El Ronin debería estar al acecho. Manténganse a la expectativa, dejen que ambos bandos se agoten mutuamente y luego ataquen. No hicieron falta dos órdenes. Los héroes seguían reuniéndose y la policía formaba sus líneas para impedir que nadie entrara o saliera del conflicto, todos observando con gran expectación a la espera de que apareciera una espada a sus espaldas. Nadie esperaba la hoja adecuada. Los yakuza avanzaban lentamente. El cebo inicial atrajo a todos. Ahora, era el momento de borrar este lugar del mapa. Desde las sombras, acecharon hasta que Deidoro Sakaki, jefe de la operación antidrogas, irrumpió en su furgoneta de vigilancia como un hombre poseído. Mierda. Mierda. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Las mierdas de cobre salían con mucha facilidad, dijo uno de sus hombres, mostrándole la transmisión que habían grabado. Habían pagado un buen dinero por esa transmisión, así que bien podían disfrutar de los fuegos artificiales con su buena vista. Un pan le ofreció una cerveza mientras le señalaban la pantalla. Miren eso. La mayor parte de las fuerzas activas de la zona se han reunido aquí. Los héroes también. Esta mierda les va a explotar en la cara. Más le vale, me juego el pellejo. Sakaki solía ser un tipo bastante relajado, pero la muerte lo tenía nervioso. Necesitaba un trago. Le picaban los dedos por la cerveza, pero no era el momento. No podía permitirse emborrachar a sus hombres, pero, maldita sea, esa lata tenía muy buena pinta. Y deja de bromear. Tenemos a esas zoras vigiladas. Uno de ellos. Ese tal Ruin está aquí, pero no podemos encontrar a Ronin. TCH. Esta mierda es tan buena, tenemos a las celebridades, a los policías, solo necesitamos a estas dos perras. Sakaki odiaba a los héroes tanto como cualquier otro punk, y a la policía más que el promedio, pero nadie odiaba más a los vigilantes Ronin y Ruin que él. Se agarró el pecho, sintiendo como su cuerpo se desgarraba como un eco, luego se estremeció, logrando no vomitar. Mierda. Cerveza. Dame esa maldita cerveza. Lo apuñaló con un cuchillo, lo vació en segundos y luego se lo aplastó contra la cara, sacudió la cabeza después mientras intentaba mantener la calma, y luego miró en la pantalla, a través de sus propias grabaciones de la zona. La policía trabajaba arduamente para acordonar la zona alrededor de la tienda. Los héroes se preparaban para entrar. Los yakuza ganaban tiempo, creyendo que esperaban refuerzos. No, esperaban algo mucho, mucho más importante. Que todos, especialmente esos malditos justicieros, se acercaran lo suficiente a la tienda. Detrás de esa fachada de mercado, no había mucho. Una pequeña guarida de drogas, principalmente para engañar a los idiotas de adentro haciéndoles creer que seguían operativos, que aún iban a usar ese lugar, todo sin que ninguno de ellos se diera cuenta de que en sus cajas de almacenamiento había un paquete que había llegado recientemente. Entre las cajas, bien envuelto, había un pequeño cuadrado del tamaño de una fiambrera, de textura suave como la arcilla, con un extraño aparatito acoplado que emitía suaves pitidos y parpadeaba en la oscuridad. Nadie lo notaría, envuelto en un paquete de Doritos resellado. El plan era que nadie se diera cuenta de nada hasta que todo ese mercado y todos esos imbéciles que había en él desaparecieran para siempre en un gran auge. Una bomba. Peor aún, una bomba tan grande que mataría a todos, diseñada para ser extra grande para que esos policías con su estúpida línea igualmente fueran hechos pedazos por los escombros y la onda expansiva, matando también a algunos civiles, pero Sakaki estaba allí para salvar su propio pellejo. Pondría tantos cuerpos entre él y la muerte como hiciera falta. El gran plan de Sakaki. Volar por los aires a sus propios hombres, destruir su propio edificio y mutilar y matar a decenas de civiles que fueron demasiado estúpidos para huir, matándolos a todos para eliminar a todos los héroes locales, a la policía y, especialmente, a esos dos malditos justicieros. Al diablo con eso, un chiste más. Sakaki, con la victoria tan cerca, tomó una segunda cerveza y brindó con sus compañeros criminales. Yoru, dame uno bueno.
Claro que sí, jefe. Los yakuza tomaron unas latas para beber un rato durante el día, solo una lata cada uno, nada del otro mundo, y vitorearon. Esta maldita misión va a ser una pasada. A Ronin le bastaron unos segundos para encontrar un buen sitio donde terminar de equiparse. Se quitó la funda del paraguas, se puso la máscara y los guantes, y se dirigió a la zona de tiro. A diferencia del hombre principal, Ronin se enfrentó a una resistencia inmediata. Al llegar tarde, la gente estaba más nerviosa, tanto civiles como héroes. Y Ronin no parecía un héroe, pero sin duda podía comportarse como tal. Por favor, evacúen hacia el estacionamiento. Todos, esta no es una zona segura. Evacúen ahora. Arrancando los libros de texto de héroes que una vez estudió, Ronin alzó la voz y extendió la mano, dirigiéndose a todos los que quisieran escuchar. Por favor, aléjense del lugar del incidente y diríjanse hacia el estacionamiento. Es por su propia seguridad. Esto funcionó bastante bien con los civiles. Se mimetizó con ellos, asumiendo que era algún héroe del que nunca habían oído hablar. No funcionó tan bien con los héroes y la policía que lo buscaban activamente. Alto, Ronin. Estás arrestado por suplantación de identidad de un héroe profesional. La voz provenía de detrás de él. Alguien hablaba con seguridad y señalaba con autoridad. Ronin se giró, aún rodeado de gente. No tenía espacio para lanzar un ataque contundente. Detrás de él había un héroe. No sabía quién era ni le importaba. El héroe había adoptado una postura segura, ideal para las fotos, y señalaba con la mano mientras hablaba. No reaccionó cuando Ronin, con calma, le estrechó la mano como si fuera un apretón de manos y lo atrajo hacia sí. Sin querer, Ronin imitó a Mao, lo atrajo hacia sí y le estampó el casco en la cara, casi desprotegida, rompiéndole la nariz en el acto. Normalmente, no se comportaba con violencia contra los héroes, normalmente sí, pero esto ponía en peligro a civiles. Estás siendo atacado por suplantar la identidad de un héroe competente, dijo con seguridad mientras el héroe se tambaleaba. Intentaba recuperar el equilibrio, con el cuerpo desequilibrado. Una oportunidad perfecta para ser derribado. Ronin sujetó el brazo del héroe y, de repente, le propinó una patada. El justiciero tenía poco margen de maniobra, pero este se ampliaba lentamente a medida que los civiles, asustados, se alejaban de la pelea. Mientras se mantuviera cerca del héroe, ningún inocente podría interponerse en el camino de sus ataques, que probablemente sería el desenlace de todo el combate. El héroe recibió la patada en el estómago y se dobló de dolor, casi derribando a Ronin mientras intentaba cubrirse el estómago repentinamente herido. Ronin remató la faena golpeándolo con el codo en la cabeza. El hombre cayó inconsciente al instante. Aquello fue una señal suficiente para que todos entraran en pánico. De repente, los adversarios se hicieron más evidentes, ya que héroes y policías comenzaron a aparecer de la nada para atacarlo y arrestarlo. Todos, mantengan la calma y continúen la evacuación, dijo Ronin, levantando al héroe herido para que no lo pisotearan. Vayan al estacionamiento. Dejen que los expertos se encarguen de esto. Ni siquiera pestañeó mientras la policía intentaba formar una línea, disfrutando de cómo el espacio se ampliaba gradualmente a su alrededor. Podía ver a su objetivo a lo lejos. Ahora se trataba de acorralarlo. Abriera paso entre esos farsantes, ayudara a Mao si fuera necesario y luego obtuviera la información. Un momento, ¿era realmente necesario? Los héroes sabían perfectamente que había una base de la Yakuza allí si planeaban una emboscada. ¿Era realmente necesario avanzar? Quizás retroceder hubiera sido la mejor opción. Ronin hizo un recuento de los objetivos, y ¿por qué no se sorprendió cuando vio dos orejas de conejo y luego a alguien saltar por encima de la multitud? Por otro lado, aparte de deseos personales como demostrarse a sí mismo que nunca le había tenido miedo a una idiota como Miruko, alguien tenía que acabar con esos yakuza, y si los héroes no podían hacerlo por las reglas y la causa probable, él estaría feliz de ser la causa. Bajo su máscara, Ronin no pudo evitar sonreír mientras agarraba la segunda espada que llevaba en la cadera, sus dedos se entrelazaron mientras comenzaba a desenvainar la hoja rota. Estilo demonio llorón. Capítulo 248. Problemas del martes. Desde el momento en que Ronin se apoderó de Yamato, el mundo pareció cambiar. El sonido de la hoja desenvainándose en un movimiento fluido rompió el caos del centro comercial. Los gritos de civiles, héroes y villanos, las peleas que se avecinaban, todo quedó eclipsado por ese grandioso sonido del acero en movimiento. Delante de Ronin había una multitud. Civiles, policías, héroes y yakuzas mezclados. Abrirse paso sería un caos, pero Ronin no necesitaba hacerlo.
Era una de sus mayores virtudes. Estilo de demonio llorón. Originalmente, los nombres estaban pensados para ayudarle a recordar qué demonios estaba haciendo, pero debía admitir que, en realidad, era solo para impresionar. Se llamaba estilo del demonio llorón, por Dios. Pero también tenía otro propósito. En cuanto Ronin empezó a gritar sobre algún superataque, todos los que intentaban acercarse, los héroes, la policía y algunos civiles que intentaban pasar corriendo, lo vieron agachado, con su espada humeante, y se apartaron de su camino. Segundo curso. Ronin abrió un portal con un amplio tajo frente a sí mismo, lo atravesó y se teletransportó hacia adelante y hacia arriba, pasando por encima de la multitud. Subió hasta las vigas del techo, se agarró a ellas con una mano y se balanceó como si fueran barras paralelas antes de realizar otro corte en el espacio y teletransportarse de nuevo hacia adelante. Abriéndome paso, terminó diciendo, principalmente para sí mismo, mientras saltaba de portal a refugio, y luego de refugio a portal. El espacio abierto de abajo seguía siendo un caos de cuerpos, apiñados entre civiles que intentaban huir, imbéciles que se quedaban a observar la pelea, como él lo habría hecho, y las dos fuerzas que luchaban. Era demasiado estrecho para combatir allí como es debido, al menos hasta que hubiera más espacio. Hablando de espacio, desde lo alto Ronin pudo ver a su compañero de equipo. Ruin no tenía problemas con el espacio. El hombre principal tenía todo el espacio a su alrededor despejado mientras arrasaba el centro comercial, abriéndose paso hacia el supermercado a golpes, apartando todo a su paso. Entre un tipo que supervisaba a todos y el único encargado de la demolición, la mayoría estaba concentrada en Ruin. Además, los ataques a distancia no eran precisamente comunes. Nadie podía alcanzar a Ronin, que estaba muy arriba en el techo. Pero a menos que Ronin quisiera dejar inconscientes a sus enemigos con sus pistolas, tendría que agacharse. Claro, podían pegar fuerte, pero Ronin no había hecho todo ese entrenamiento físico en vano. En cuestión de momentos, Ronin pasó de estar entre la multitud a las vigas del techo, y luego directamente al supermercado Ruin, donde se estaba produciendo una pelea vaga cerca, calculando la caída y envainando a Yamato mientras se precipitaba hacia una multitud de yakuza como una bola de bolos. Su coordinación aún necesitaba mejorar. El hecho de que tuvieran que buscarse activamente en lugar de planificar dónde estarían era prueba suficiente, pero al menos, ambos eran lo suficientemente conscientes el uno del otro como para funcionar mejor juntos. Ronin entró sin dificultad. Nadie cerca del supermercado lo notó hasta que se desplomó desde el techo, chocando contra varios yakuzas que estaban cerca de la parte trasera para amortiguar su caída. Ruin destacaba fácilmente. Todo el mundo que estaba en algún lugar lo notó cuando irrumpió desde el camino principal, embistiendo a personas y objetos como si fueran juguetes para comenzar su alboroto. Un montón de llorones. Ruin agarró a un héroe que intentó golpearlo con un bate de béisbol, se lo arrebató de las manos y se lo estampó en la cara, para luego lanzárselo a un miembro de la yakuza. El punk retrocedió tambaleándose mientras Ruin corría hacia él, riendo mientras sacaba su propio bate, el bate con tachuelas que le había dado Ronin, y lo golpeaba con tanta fuerza que lo lanzó volando hacia la multitud. Esto era el paraíso. No me refiero a la complicada mierda de dirigir una pandilla, todo eso de controlar los alquileres, poseer territorios y demás. No se trata de la gestión inmobiliaria encubierta del jefe. Ser dueño de todos esos edificios y alquilarlos, esconder cosas en ellos y construir básicamente capas secretas. No, esto era el paraíso, simplemente destrozar cosas. El jefe apenas prestaba atención a lo que hacía Ronin. El chico era bueno, sabía defenderse. Ruin solo estaba allí para pasarlo bien, y vaya si lo estaba pasando bien. Un yakuza arrancó un banco del parque del suelo, gritando, y luego lo atacó con él. Otros intentaron apartarse, como el oficial Mau, que lo agarró con una mano por su estúpido chaleco para lanzarlo. El yakuza lo apartó de un golpe, blandiendo el banco como un martillo y mandando al tipo a volar, tal como Mau acababa de hacer con el anterior. Los ojos del yakuza siguieron al policía que volaba por los aires, pero en cuanto volvieron a mirar hacia adelante, vieron el bate de Ruin volando hacia su cara antes de que todo se volviera negro y rojo. ¡Maldito idiota! El propio Ruin siguió su propio movimiento, observando cómo aquel yakuza soltaba el banco y retrocedía tambaleándose, para luego girarse justo a tiempo para ver un par de pies estrellarse contra su cara. El hombre principal fue lanzado un paso hacia atrás, su pie trasero rompió la baldosa mientras resistía la fuerza. Su cabeza se echó hacia atrás, su máscara se agrietó con el primer impacto, y lentamente se giró para ver a Miruko terminando una voltereta hacia atrás.
Miruko, al igual que él, esperó a que su presa atacara y le dio de lleno en la cara. Peor aún, dio una voltereta hacia atrás desde su rostro para lucirse. Y lo que es peor, se veía bastante genial. Mao se tocó la máscara, sintiendo un poco de sangre que le corría por la nariz, donde la máscara había quedado aplastada por el impacto. Hizo una pausa. Luego, sonrió radiante. ¡Ah, mierda! Vas a hacerme portarme mal. Te voy a hacer fingir que estás muerto, pedazo de mierda. Mao y Miruko se acercaron el uno al otro, lanzando ataques contundentes, ya no con el bate de juguete de Ruin, sino con sus armas reales, sus propias piernas, mientras intercambiaban golpes y aplastamientos, creando un claro en la confusión a medida que todos les daban espacio. Desde muy, muy lejos, pero ni un instante antes ni después, Sir Ninetale se mantenía al tanto de lo que sucedía. Había usado su don en alguien que estaba allí, y en ese momento lo observaba a través de él y de su don para supervisar con seguridad lo que ocurría en el terreno. Miruko y Ruin siguen enfrentándose. Ruin va a empezar a usarla para eliminar a más gente. Que nuestros hombres retrocedan. Exteriormente, Sir Ninetale miraba fijamente una pantalla, con un ojo morado en el futuro y el otro de su color dorado habitual, mientras observaba la escena presente a través de su ordenador. Internamente, Sir Ninetale estaba dividido. Mitad aquí, mitad allá, pero presente en todas partes. Veía el futuro, vigilaba el presente y trabajaba para unirlos y crear la mejor versión posible. Los villanos tienen armas, son yakuzas y justicieros. Reemplacen a los guardias de seguridad sin uniforme y pongan a cualquiera con chaleco antibalas cerca de la salida oeste de la escena. Su atención se desviaba gradualmente hacia la derecha o la izquierda según donde se concentrara, pero ninguno de los dos contenía la historia completa. Eso era algo que su mente debía reconstruir, y con solo estas dos escenas, las cuentas de Sir Ninetale no cuadraban. Los yakuza están luchando con demasiada ferocidad, concluyó tras ver a ambos bandos enfrentarse durante apenas un minuto, y solo un minuto en el futuro. Observó fijamente la transmisión de la cámara. Los yakuza lo estaban dando todo. Esperaban refuerzos. Levantó la ceja derecha, mirando hacia el futuro. No llegarían refuerzos. Algo se está gestando. Creo que podría tratarse de una operación encubierta doble, si a eso le llamas broma, prueba con chistes de Tok Tok. Parecen más de tu nivel. Si eso fue sarcasmo, guarda tus palabras para algo útil. Sir Ninetale contempló ambas visiones. Podía ver el futuro, pero dependía de él, no de su peculiaridad, aprender de él y desentrañar la verdad. Esperan refuerzos. Algo importante podría estar en la zona. ¿Tenemos alguna referencia visual de alguno de los 8 preceptos? Un señor, pero lo perdimos. Podría ser. Sir Ninetale no se movió de su posición, sin prestar demasiada atención a ninguno de los dos mundos. Algo inesperado va a suceder. Prepárense para una confusión. Como si apareciera un espectro. Sir Ninetale se quedó boquiabierto. Ahora sí que se avecinaba una pesadilla. Tras la destrucción que Urai causó la última vez, arrasando varias manzanas de calles e incluso algunos edificios, su presencia sería como una bomba dentro de ese pequeño centro comercial, y probablemente igual de destructiva. Hasta el momento, solo estaban Ronin y Ruin, aunque este último estaba a punto de recibir un duro golpe. Parece que Miruko y la yakuza acabarán con Ruin en breve. Prepárense para inmovilizarlo y detenerlo. Cambio. Entendido, cambio. Ronin entró en la retaguardia con una entrada de hombro sobre varios matones, luego retrocedió para crear espacio de inmediato, empujando a los hombres para despejar sus extremidades y cualquier contraataque, luego dio unos pasos más mientras adoptaba una postura de combate y observaba la escena. Ruin lo estaba haciendo de maravilla. Casi nadie se percató de Ronin con ese grandullón delante. Miruko lo había ignorado y se había dirigido directamente a Ruin. No creía que ella lo odiara tanto, pero claro, Yakuza Hunter la había mandado al hospital y la última vez se había defendido bastante bien contra él. Quizás esperaba mejores resultados. El brillo de un cuchillo lo devolvió a la realidad. Algunos miembros de la Yakuza se habían levantado y uno de ellos comenzó a lanzarle cuchillos. Eran fáciles de esquivar, pero con civiles a sus espaldas, Ronin se vio obligado a bloquear. En realidad, era más difícil que esquivar. La puntería de ese tipo era pésima. Ronin levantó las manos y tuvo que estirarse para protegerse cuando un cuchillo de cocina rebotó en su hombro, y luego el extremo equivocado de un afilador rebotó en su estómago.
Intentando acabar con esto rápidamente mientras el hombre intentaba agarrar más cuchillos de un juego de cocina parcialmente abierto, Ronin se abalanzó sobre Kindness, abriendo fuego con una ráfaga amplia, luego lo empujó con el hombro y le disparó varias veces a quemarropa. Con un arma desenfundada, le siguieron otras. Ronin olvidó una de las reglas del heroísmo: nunca agravar una situación. En respuesta a que Ronin sacara su propia arma, los yakuza sacaron las suyas y abrieron fuego, exacerbando el problema. Ronin miró a uno que intentaba sacar su arma y disparó una vez, luego le estrelló la pistola en el costado del cráneo, lo agarró mientras caía y lo usó como escudo humano mientras avanzaba hacia más yakuza armados. Debería haberlo visto venir. ¡Qué torpeza! ¡Qué torpeza! Ruin se lo estaba pasando en grande, intercambiando bromas mientras golpeaba a Miruko como si fuera una pelota de racquetball contra la yakuza, la seguridad e incluso otros héroes. Eso significaba que le tocaba a Ronin entrar, destrozar el lugar y salir. Se giró, intentando ignorar el ruido de fondo, cuando de repente se cortó por completo. Las bromas, las charlas, todo terminó de repente justo cuando se dio la vuelta, silenciado y luego interrumpido por un fuerte impacto y un estruendo ensordecedor. No había tiempo para dar la vuelta. Sería peligroso dar la vuelta. Debería haberse mantenido concentrado en su trabajo, ahora que la yakuza tenía armas. Ronin se dio la vuelta y descubrió, de alguna manera, que Ruin estaba tendido en el suelo, estrellado contra el piso, con las costillas visiblemente dobladas hacia adentro por el ataque, roto, una sensación con la que Ronin estaba íntimamente familiarizado, pero no estaba seguro de cómo había ocurrido allí. Ruina. ¿Qué pasó? Era todo el tiempo que tenían para hablar. Ronin comenzó a disparar, luego tuvo que girar bruscamente cuando un guardia de seguridad intentó agarrarlo mientras estaba distraído. El guardia perdió el equilibrio y luego recibió una patada en las costillas que lo lanzó hacia atrás. Mao no se levantaba. ¿Qué demonios? Llegaron más oficiales, ahora centrados en Mao. Era una lástima, y estaba fuera de su competencia, pero a menos que Mao estuviera fingiendo estar muerto por alguna razón, algo iba mal y Ronin tenía que arreglarlo. Rápido. Hijo de, Kindness cambió de manos cuando Ronin se movió, creando espacio con su método habitual: intimidación y demostraciones de violencia. Disparó más rápido ahora, luego pasó de intercambiar manos con Kindness a lanzarla al aire y dar un paso atrás, mientras sus manos se aferraban a la espada envainada en su cadera. No solo hizo falta la amenaza de su espada, sino también el hecho de desenvainarla con un disparo real y lanzar un tajo de energía roja que impactó contra los oficiales que estaban sobre Mao para abrirse paso esta vez. Miruko saltó por encima como si fuera una cuerda, finalmente satisfecha de haber vencido aparentemente a Mao, pero ¿cómo demonios pudo hacerlo una payasa como ella? Ruina. Háblame. Maldita sea, necesitamos comunicarnos. Ronin vio venir a Miruko antes incluso de que ella supiera lo que hacía. Había saltado por encima de su ataque anterior y su arma aún estaba en el aire. Retrocedió de nuevo, la agarró y le disparó mientras caía para hacerla tropezar y que aterrizara de bruces. Tras lidiar con Miruko durante unos segundos, Ronin despejó la zona con un uso juicioso de la violencia, avanzando activamente hacia los hombres que intentaban atraparlo en aquella estúpida refriega y comenzando a atacarlos sin piedad. Lanzó sus golpes con toda su fuerza, cortando la armadura y los brazos de Muramasa, provocándole heridas sangrantes, y luego, con codazos y cabezazos certeros, se abrió paso hasta Mao, que parecía tan confundido como Ronin. El grandullón se tocaba las costillas, sin inmutarse por el dolor, sino más bien desconcertado por cómo demonios se había producido esa herida. Ruina. ¿Qué pasó? Finalmente, Ronin logró avanzar los últimos metros, alejándose aún más del objetivo, pero en ese momento, todo quedó en el olvido. Los héroes podían encargarse de eso. Ahora se trataba de salir ilesos. Jesús. Ronin envainó bondad, se puso de pie sobre Mao y adoptó un agarre a dos manos en su espada para obtener mayor potencia y control justo cuando su hijo problemático menos favorito regresaba estrepitosamente. Miruko había sido alcanzada en el aire por su ataque, sí, pero solo la hizo perder el equilibrio y caer de lado. Se levantó enseguida, pero con quien creía que era Yakuza Hunter fuera de combate, su sed de venganza disminuyó. Miruko rebotaba por el lugar, saltando y pateando a los yakuza mientras esquivaba sus disparos, para luego terminar su furia concentrándose en una sola persona. Cazador de yakuza. ¿En serio? Ronin ni siquiera se estaba defendiendo.
Miruko llegó desde arriba, intentando golpear a Mao atravesándolo directamente, golpeándolo tan fuerte desde arriba que se estrelló contra Mao, y entonces pudo patearlos a ambos. Ronin ni siquiera tuvo tiempo de activar las botas de Beowulf, solo los guanteletes para intentar sujetar su espada mientras se preparaba, dando un paso al frente y luego lanzando una patada masiva que atravesó su espada, hombros y rodillas. No se sintió bien, y definitivamente algo se rompió cuando fue forzado a caer, luego la empujó hacia atrás para ganar distancia. Con Miruko al acecho, al menos toda la zona estaba despejada. La policía formó su línea, aparentemente satisfecha pero a la espera de órdenes. Los héroes se enfrentaron a la Yakuza, pero se mantuvieron cerca, esperando una oportunidad para atacar. La Yakuza estaba ocupada con los héroes, buscando dañar a todo y a todos. De esa forma, Miruko resultó ser una bendición disfrazada. Todos asumieron que ella podía con él, así que los dejaron en paz. Pero, ¿qué demonios le había hecho a Mao? ¿Puedes ponerte de pie? Puedo soportarlo, TSK. Ronin intentó darle espacio a Mao para que se levantara, y el grandullón comenzó a incorporarse, pero Miruko no se quedó atrás por mucho tiempo. Ahora, fue directo a la yugular. Mao. Fue la mejor táctica que jamás había ideado, porque por primera vez, anuló por completo la capacidad de Ronin para esquivar. Iba a tener que resistir el golpe. Maldita sea, date prisa. Ronin intervino al mismo tiempo que Miruko, manteniendo su espada entre ellos, aceptando rápidamente la violencia que tendría que emplear para salir de esta situación y atacando con toda su fuerza. Miruko intervino y lanzó una patada a Mao, intentando atravesar las piernas de Ronin y golpearla. Para bloquear el ataque, Ronin se acercó y contraatacó con una patada, impactando violentamente sus piernas. Una pierna sobrehumana contra una bota metálica y un traje ajustado. Ambos perdieron el equilibrio, pero Miruko estaba preparado para esas fuerzas. El traje de Ronin absorbió la mayor parte del impacto, pero su pierna se sentía como si hubiera saltado desde un edificio de 2 pisos e intentado aterrizar sobre un pie. Su tobillo y su rodilla no lo toleraron. No debería seguir así. Tras bloquear una patada, Miruko intentó lanzar otra, pero retrocedió de un salto cuando la espada de Ronin casi le cortó la pierna. Maldita sea. Pensé que eras pacifista. ¿Un héroe pacifista? Esto no son los 80. Ronin apretó los dientes, recurriendo a su fiel recurso, la amenaza de violencia. Entre todas sus heridas, sabía cuánto dolía sufrir, más allá del dolor físico. El tiempo de recuperación, el uso general, todo. La sensación inmediata no era ni la mitad, y quienes lo supieran no querrían sufrir más. Sabía que Miruko lo sabía, cuando le rompió el tobillo y le destrozó la pierna hasta que se le quedó rígida. Si su resistencia no era suficiente, su habilidad para intercambiar dolor podría sacarlo de esta. Ronin bajó su espada con movimientos rápidos, intentando cortar las piernas de Miruko, que estaban casi desprotegidas. Sus medias no ofrecían ninguna defensa contra la hoja. Al atacar con tanta frecuencia, Miruko se vio obligada a retroceder, y como la experiencia demostró, era muy mala defendiendo. Mientras Ronin avanzaba, abriendo espacio para que Mao se levantara, Miruko retrocedió. Apenas tuvo tiempo de lanzar patadas, y Ronin las recibió retrocediendo y contraatacando con su propia espada. Cada impacto hacía que la hoja se tornara un poco más roja, un poco más vibrante. No tardaría en brillar y estar lista para otro gran golpe. Pero tuvo que echar un vistazo atrás, no le quedó más remedio. Ronin cambió de un tajo a una estocada, golpeando a Miruko en las costillas después de que ella creyera haber esquivado, asustándola y haciéndola retroceder aún más al darse cuenta de su amplio alcance. Cuando ella dio ese salto hacia atrás, Midoriya se tomó un segundo para mirar hacia atrás. Mao se había levantado. Solo estuvo en el suelo unos 15 o 20 segundos, pero eso era una locura en una pelea. Ronin solía ganar en 15 o 20 segundos. Ronin se aseguró de que sus pies estuvieran bien apoyados y luego miró hacia adelante para saludar a Miruko. Quitar la vista de, callarse la boca. Miruko había esquivado su espada en el pequeño hueco que él abrió, preparándose para una patada. Para contrarrestar, él se acercó a ella, quedando tan cerca que no pudo patearlo bien, sus hombros rozándose, y la golpeó con la cadera y la cintura. El golpe la desequilibró, y Miruko no pensó en retroceder para lanzar su propia patada. Su pierna se balanceó, rozando apenas a Ronin pero golpeándolo con fuerza. Un dolor agudo en su cintura, pero esa misma fuerza hizo que Miruko cayera de espaldas.
En cuanto tocó el suelo, intentó lanzar una patada, pero Ronin la derribó, lanzándola contra la multitud antes de agarrarse el costado dolorido y tomar un respiro. Incluso una patada fallida dolía si no se bloqueaba correctamente. Ruina, ¿qué pasó? En realidad, podemos averiguarlo después. Tenemos que salir de aquí. ¿Puedo seguir adelante? Entonces espabila. Ronin le dio una palmada en el brazo a Mau, intentando que volviera al juego, y luego se concentró de nuevo. Por supuesto que Miruko estaba de pie. Cuando la empujaron contra la multitud, casi al instante los apartó de una patada, despejándolos, y ahora volvía enseguida, maldito yo-yo. Miruko iba directamente a por Mau de nuevo, con la mirada fija en él. Tan fija que Ronin pudo usar fácilmente Muramasa para cortarle el muslo expuesto, provocándole un dolor punzante en la pierna y haciéndola tropezar justo antes de intentar saltar sobre Mau. Tras lo que fuera que le causó la lesión, el hombre principal se estaba recuperando poco a poco. Con una Miruko tambaleándose frente a él y de nuevo en pie, su ataque era más serio esta vez. La agarró de la cabeza y la estrelló contra su rodilla, para luego patearla en el estómago y lanzarla de vuelta hacia Ronin. Ronin se giró, la golpeó con el hombro por la espalda y la dejó rebotar contra el suelo, para luego patearla en el costado y apartarla, evitando así sus peligrosas piernas, porque, por supuesto, ella seguía pateando. ¿Cómo es que hoy es más molesta y tenaz que tú? Gruñó Ronin, agradecido por la habitación, pero intentando concentrarse. Se colocó junto a Ruin, que se hacía el valiente, pero no podía engañar a un profesional. Ocultaba costillas rotas, y no era muy bueno disimulando. Ronin se quedó callado, apoyándose en Mau. ¿Qué pasó? ¿Tienes algún punto débil o algo así? No pensé, mierda. No piensas nunca, así que di el problema de una vez. Miruko va a volver otra vez, el maldito mosquito. ¿Qué? Junto a los grandes almacenes, hay yakuzas por todas partes, maldita sea. ¿A quién le importa? Ronin se giró bruscamente, mientras Miruko intentaba levantarse y Ronin se dirigía directamente hacia ella, con la espada lista para cortarle las piernas y debilitarla aún más, pero su mirada se desvió. No pudo evitarlo. Era la naturaleza humana, la curiosidad natural, y lo atrajo como la gravedad a contemplar los grandes almacenes, y parecían un desastre. ¿Acaso Mau se había equivocado de tienda? Había yakuzas, montones de cosas tiradas por el suelo y gente, atrapada dentro. ¡Oh, mierda! Sir Nighteye alternaba entre diferentes visiones, pero su expresión permanecía inmutable. Por supuesto, Miruko no había logrado derrotar ni a uno solo de los justicieros. Otra vez. Sin embargo, había superado las expectativas. Asestó un golpe significativo a uno de ellos. Sir Nighteye había predicho, sin su don, que sería Ronin, no Ruin. Ruin debía tener algún tipo de don de resistencia, pero Miruko finalmente logró vencerlo o tenía algún límite. Daba igual si solo podía estar activo durante un tiempo limitado, si tenía algún punto débil o si Miruko simplemente había tenido suerte. Había asestado un duro golpe a los justicieros y pronto llegarían más policías. Aunque no podían involucrar a demasiados héroes por temor a provocar aún más a la yakuza, sin duda podían reforzar la presencia policial. Según sus predicciones, tras la eliminación de Ruin, Ronin entraría en un breve período de inactividad, ideal para encontrar una oportunidad de eliminarlo por separado o concentrarse en derrotar a Shiasaka sin que éste desbaratara los planes de la Asociación de Héroes. No toleraría que ninguna influencia caótica perturbara su juego. Los vigilantes se dirigirán hacia los grandes almacenes y se perderán de vista. Avancen hacia los grandes almacenes. Cambio. Sir Nighteye transmitió sus órdenes y se recostó un momento. Los vigilantes podrían estar intentando huir del muelle de los grandes almacenes. Si planeaban escapar por la parte trasera de una tienda, podría funcionar también en otra. Podrían estar intentando huir, pero la policía de afuera debería poder atraparlos, pero ¿por qué no cambiaba su punto de vista? Cuando Sir Nighteye usaba su don, tenía que elegir un objetivo y determinar a qué distancia observarlo. Una vez seleccionado, no había vuelta atrás, salvo la posibilidad de interrumpir el uso del don antes de tiempo. En ese momento, observaba el mundo un minuto más adelante a través de uno de los policías. Pero este permanecía inmóvil. No respondía. «Oficial, ¿me recibe? Oficial». Sir Nighteye mantuvo una expresión neutral, pero se puso de pie lentamente, con una mano en el auricular, concentrado en el momento. Era mejor no entrar en pánico, pero las probabilidades de una avería de este tipo eran muy bajas.
Sin dudarlo, esperó a oír si había alguna respuesta, y al no obtenerla, hizo lo que todo héroe debería hacer. Empezó a correr a toda velocidad. ¿Qué? Señor Nicteye. ¿A dónde va? Bubblegirl, su principal compañera, casi fue derribada cuando Sir Nicteye entró corriendo por la puerta, consultando el tiempo de viaje en su teléfono. Bubblegirl. Emite una señal de socorro al centro comercial del distrito de Kiyashi. Todos los héroes cercanos, de inmediato. No hay tiempo que perder. Señor. Ahora. Sir Nicteye subió su propia escalera, una escalera de caracol, con paso firme, saltando desde lo alto del tramo, pateando una pared y dirigiéndose directamente a su garaje, ahora completamente concentrado en lo que sucedía. Aún podía ver la escena. Su hombre dentro había tenido la sensatez de dirigirse hacia donde los justicieros habían estado por última vez, pero esto no podía ser obra suya. Los vigilantes no tenían la tecnología, el apoyo, y mucho menos el presupuesto para esto. Un dispositivo de interferencia. No tendría sentido que llevaran uno. No, esto provenía de la Yakuza, probablemente colocado dentro de la base. ¿Pero por qué activarlo ahora? Algo se estaba gestando. Sí, todo disponible. Señor Nicteye, señor. ¿Esto anula la operación? ¿Estamos intentando mantener la tapadera? Supongamos que nos han descubierto. Tras sopesar las opciones, a Sir Nicteye no le convencía ninguna. Esperó solo el tiempo necesario para que Bubblegirl subiera al coche, hizo el pedido, encendió las sirenas y pisó el acelerador a fondo, saliendo a toda velocidad. Los villanos están interfiriendo nuestras señales, y no hay razón para ello. No deberían saber de nuestra implicación, pero se anticiparon. Conseguir tecnología de interferencia no es ni fácil ni barato. Hay algo más en esto, mucho más, y no voy a dejar que se salga de control. Sir Nicteye se movía con cautela entre el tráfico, con un ojo en la carretera y otro en la escena. Su oficial estaba cerca. Los justicieros habían entrado. Había más yakuzas escondidos en la parte de atrás. Habían intentado cerrar la tienda con llave para reforzar sus defensas. La policía y los héroes avanzaban. Uno de los justicieros estaba a un lado, aparentemente herido. Otro estaba justo en el centro, agarrando algo. Una caja. La levantó y entonces, todo se volvió blanco. Sir Nicteye agarró el volante con fuerza y pisó el acelerador con más intensidad. Parecía que iba a encontrarse con esos dos justicieros mucho antes de lo que pensaba. Era martes por la noche. Aún no era de noche, ni siquiera un atardecer. A decir verdad, no era tan tarde, pero esto estaba haciendo que Midoriya se replanteara muchas cosas. Mau, cuya peculiaridad, no, su característica principal, era ser duro, había logrado salir herido por la mayor broma del top 10 de héroes. El propio Midoriya estaba siendo rodeado por agentes de policía sin entrenamiento ni profesionalismo, y apenas podía mantener a raya a nadie, salvo a los miembros de la Yakuza a los que cortó con su espada. Objetivamente hablando, Miruko lo estaba haciendo muy bien. Se levantaba una y otra vez tras ser derribada, demostrando una increíble tolerancia al dolor, y había logrado asestar un buen golpe a Mau y conectar algunos golpes más pequeños contra Midoriya. Pero había más que replantearse. Algo más fundamental. Era martes por la noche. Era noche de escuela. Tenía clases mañana. Tenía clases hoy, pero ni siquiera en ese momento había pensado mucho en ello. Ya había terminado todos sus deberes escolares, solo le faltaban los exámenes finales. Lo único que tenía que hacer era mantenerse al día, estudiar un poco y listo. La escuela no era un trabajo de verdad, era tiempo libre, un descanso forzado del trabajo real, pero un lugar donde podía relajarse. Allí no se puede entrenar. Mañana tampoco se podrá entrenar allí. Allí no hay peleas. Bueno, mañana sí que las habrá, pero no serán suyas. Lo único que le preocupaba era pasar tiempo con su mejor amigo e intentar arreglar esa maldita sala del club. Era tan cutre que daba risa. Los trozos de suelo rotos, la pintura descascarillada de las paredes, las horribles luces que tenía que cambiar, pero Eiko había ido a comprar los materiales para mañana. Eiko había ido a comprar baldosas para el suelo a los grandes almacenes. Eiko había ido a los grandes almacenes más cercanos justo después de salir de clase, hacía 30 minutos. Midoriya estuvo a punto de acompañarla, pero se echó atrás. Se ofreció a pagar en vez de ir con ella, fue a un sitio en vez de ir a otro. Pero resultó que aquí y allá no estaban tan alejados. Delante de Midoriya se encontraba la tienda departamental, la tienda vecina al supermercado donde se escondían los yakuza.
Estos se habían dispersado, con las armas desenfundadas, y algunos se encontraban frente a la tienda, interponiéndose entre Midoriya y el edificio. Un poco más allá, había gente. Civiles. Altos, bajos, mutantes o humanos, se mantenían detrás de la yakuza, y algunos de ellos los miraban para protegerse. Probablemente algunos ya se habían dado cuenta de que estaban atrapados. No podían escapar. En medio de la confusión, no sabían cómo. Los rehenes perfectos, prácticamente un regalo para la yakuza. Y entre ellos había uno que Mao había logrado distinguir de un vistazo. Una visión tan aterradora que le había quitado todo el entusiasmo. Alguien que le provocó un escalofrío a Midoriya, y por una vez, no fue por su peculiaridad, tal como Mao jadeó cuando Midoriya preguntó. Más alta que la mayoría, con dos chaquetas de invierno superpuestas, Eiko Borees se abrazaba a sí misma, con el rostro oculto tras su cabello, pero el miedo visible en el escalofrío que recorría su cuerpo. ¡Oh, mierda! Capítulo 249. Así es como luce la grandeza. El tiempo pareció detenerse mientras Midoriya miraba a Eiko, quien, atrapada en una de las tiendas cercanas, se encontraba de alguna manera involucrada en la última redada de la yakuza del día. Como aquella noche en la montaña, escondidos por la UA en algún bosque perdido de la mano de Dios, todo se desvaneció por un segundo. Midoriya se quedó mirando a Mao, olvidándose por un segundo de la inminente llegada de Miruko mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. Eiko. Ronin. Vigilantismo. Club de manualidades. No se mezcló, no se suponía que se mezclara, no se estaba mezclando. Los yakuza no estaban tan confundidos como él, tan aturdidos y desorientados, así que sacaron sus armas y le dispararon. Los primeros disparos pasaron zumbando a su lado por pura suerte, uno de ellos rozando apenas el borde de su casco, antes de dar en el blanco e impactar directamente en él. El traje absorbió la mayor parte del daño. Gracias a su gruesa superficie metálica y a su peculiar capacidad de absorción de energía, convirtió las balas que deberían haberlo atravesado en golpes de martillo que lo impactaron directamente, alcanzando su costilla ya rota y rompiéndole otra. Y luego otra más. Oja, sentía como si tuviera el pecho en llamas y la mente llena de estática. Estaba desorientado, abrumado. Y, por primera vez en mucho tiempo, en estado de shock. No por el dolor, sino por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Héroes y villanos parecían haberse aliado para separarlos. Mao estaba siendo golpeado incluso con su don inactivo, y Eiko estaba allí, en peligro. No había nada como una conexión personal para recordarte lo mal que estaban las cosas. Midoriya retrocedió tambaleándose, balanceándose sobre sus pies mientras se vaciaba el último cargador y los yakuza comenzaban a recargar. No. Ahora no era el momento de tambalearse. Sus ojos siguieron los de ella, apenas pudiendo ver nada más que la forma de su cabeza. Ella lo estaba mirando. Ella lo miraba y tenía miedo. Midoriya sintió que todo su cuerpo se entumecía, y su entusiasmo se desvaneció en ese mismo instante. Con la boca abierta, aflojando la mano sobre la espada, su postura vacilando mientras intentaba comprender lo que sucedía, la mirada de ella se desvió. Su mirada se desvió de la de él, del extraño hombre con una extraña armadura que corría hacia ella, hacia los yakuza que estaban tan cerca. Ella tembló aún más. La miró fijamente, siguiendo con la mirada a su alrededor mientras la fijación de su mirada y el calor en su pecho aumentaban en respiraciones cortas, rápidas y breves. La patada de Miruko alcanzó a Ronin en el costado, haciéndolo retroceder mientras el mundo comenzaba a moverse de nuevo, cada vez más rápido, completamente desenfocado como una cámara rota, el mundo pasando zumbando a su alrededor mientras él tropezaba hacia atrás. Miruko finalmente había aprendido a concentrarse en el que tenía la espada. Dijo algo pretencioso. Él no pudo oírlo con la sangre corriendo por sus oídos. Lo único que sabía, tras echarle una última mirada a Eiko, era que no le importaba. Existía una diferencia entre un hombre normal y alguien sin peculiaridades. Miruko se abalanzó sobre Ronin para golpearlo, habiendo aprendido por el corte en su muslo que era peligroso ignorarlo. Quería acabar con Yakuza Hunter, pero si quieres morir primero, morir. Ronin se abalanzó sobre ella como un rayo, acercándose peligrosamente. Apuntó con fuerza, con la espada en alto y el cuerpo tenso. Respiró hondo mientras ella giraba en el aire, preparando la patada para luego estrellarse contra su torso. Fue horrible. Ronin, preparado para recibir la patada, la recibió. En lugar de salir disparado, fue aplastado contra el suelo, pero listo, lo que provocó que Miruko se impulsara hacia atrás.
Patearlo había sido como patearlo desde un trampolín. Había sufrido daños, pero lo principal que sucedió fue que Miruko se lanzó hacia atrás repentinamente, con la espada de Ronin pisándole los talones. En el instante en que la pateó, su espada se balanceó hacia abajo, impulsada tanto por su propia fuerza como por el dolor al doblarse por la patada. El golpe le rozó la pierna, arañándola de nuevo y provocándole más sangrado. Después de eso, Ronin se giró hacia el yakuza que se interponía entre él y los grandes almacenes, comprobando el color de su espada antes de ejecutar un enorme tajo lateral, activando así Muramasa. Una gran ola roja salió disparada del golpe, impactando contra el yakuza y pasando de largo para estrellarse contra los grandes almacenes que se encontraban más allá. Una lástima, pero tenía cosas más importantes en las que concentrarse. Cuando un ser humano normal entra en un estado crítico, su peculiaridad podría evolucionar, por así decirlo. El cuerpo, al darse cuenta de que está a punto de morir, explora caminos que antes desconocía. No está garantizado, y la mayoría nunca lo hará, pero con suficiente repetición, es casi seguro que sucederá. Mierda, mierda. No te muevas. La yakuza, presintiendo su inminente perdición, intentaba acercarse a la población civil. Para cubrirse, para tomar rehenes. Daba igual. No llegarían tan lejos. Se movió más rápido, abalanzándose sobre el yakuza más cercano y clavándole el filo plano de su espada en el costado del cráneo. Luego, apuntó con su arma a la cabeza de Ronin y disparó. La bala se le incrustó en el costado de la cabeza, obligándolo a girarla. Su cuello y cabeza se tensaron, algo crujió incómodamente mientras todo se volvía borroso. Al instante siguiente, recibió un segundo disparo y retrocedió tambaleándose mientras arremetía contra él. Su espada alcanzó al último criminal por el brazo, provocándole un profundo corte. Pero para los que no tienen peculiaridades, entonces una tercera bala pasó zumbando junto a su cabeza. Luego, el cuarto impactó en su hombro, y el quinto volvió a pasar zumbando por encima del hombro antes de que un sexto, un séptimo y un octavo lo golpearan en el torso, antes de que el chorro saliera disparado hacia arriba, entrando en el supermercado y rompiendo algo. Ronin se tambaleó, el mundo volvió a pasarle de repente mientras un dolor intenso recorría su cuerpo un segundo después. Sus nervios y su cerebro procesaban los impactos de forma algo diferida. Pero se mantuvo en pie. Desde esa postura, Ronin cargó contra el siguiente, blandiendo su espada para apartar el arma del otro, y luego arañándole la cara. Las garras metálicas le arañaron la carne alrededor de los ojos, cegándolo mientras Ronin lo derribaba. El yakuza se tambaleaba, apenas manteniéndose en pie, cuando Ronin lo agarró por la garganta y le golpeó la sien con el pomo de la espada para derribarlo, pero cayó primero por un disparo en la espalda cuando otro yakuza volvió a abrir fuego. Las dos primeras balas impactaron al yakuza mientras caía. Las tres siguientes alcanzaron a Ronin. Una fue desviada accidentalmente por su espada. Otra impactó en sus garras. Una rozó su codo, provocando que su brazo se moviera y que recibiera un disparo en el torso, lo que causó una fisura en su pecho. Su armadura se estaba rompiendo. Sábana. Cuando los seres indones se ven acorralados, no experimentan un aumento repentino de poder. Cuando la ira los domina, no se vuelven más resistentes. No se vuelven más fuertes, ni más rápidos, ni más inteligentes. Al contrario, se vuelven más tontos, con mayor dificultad para concentrarse, lo que generalmente dificulta su supervivencia en lugar de facilitarla. Midoriya lo sabía todo. Sin duda, él podía sentir todo eso. Porque, joder, los disparos eran una mierda. No es de extrañar que Kaminari se arruinara a sí mismo. Kaminari. Ronin se detuvo un segundo después de recibir el disparo. Kaminari. Kaminari había hecho exactamente eso. Se había dejado llevar por las emociones, se había metido en un lío, ¿y qué había conseguido con ello? Al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que los yakuza ni siquiera habían atacado a los civiles todavía. Estaban demasiado concentrados en él. Pero sí lo había hecho. Golpeó a los civiles con Muramasa porque se impacientó. Se descuidó. Esto no era eficiente. Esto no estuvo bien. Bajo su máscara, Ronin exhaló, intentando despejar su mente, pero estaba inquieto. Quería atacar, volver a golpear, pero ¿de qué le había servido? ¿Cómo se sentía? Ligeras náuseas, probablemente conmoción cerebral. ¿De dónde venía esta pelea? Ronin empuñó su espada a dos manos, ajustando su postura mientras observaba al siguiente miembro de la yakuza, aquel dispuesto a disparar a sus amigos con tal de acabar con el justiciero.
Los demás miembros de la Yakuza ya se estaban posicionando, familiarizándose con el disparo. Una pequeña bocanada de aire al inhalar, seguida de una exhalación lenta. Salvar civiles no era su especialidad, pero al verlos, asustados, algunos conmocionados, pero siendo aplastados por su propio ataque de ondas de energía, necesitaban lo mejor de él. No solo Eiko, sino todos. Apretó los dientes y luego blandió su espada, alzando la voz por primera vez desde que se enfrentó a Mao. No tengan miedo, un héroe está aquí. Fue un desafío deliberado a los civiles, a los héroes y, sobre todo, a los villanos. Un desafío para que le volaran el culo. Y joder, cómo dolió. Las placas en su pecho estaban diseñadas para convertir las puntas afiladas de las balas en impactos romos, dispersos por su superficie. Pero Miruko había roto algunas, además de haber recibido tantos disparos. No era de extrañar que solo los héroes a prueba de balas hicieran esto. Cada disparo en la cabeza era como recibir un golpe con un bate de béisbol, y aunque le perforaba el cráneo, el cuello lo estaba matando. Ronin hizo lo posible por bloquear los disparos con su espada, pero era un trozo de metal delgado, mientras que su cuerpo era grande y ancho. Al vaciarle el cargador, se le rompió otra costilla, porque no terminó de curarse de la herida de Miruko de ayer. Probablemente solo desvió una o dos. Pero eso no es lo que pensaba nadie que estuviera viendo el programa. Mierda. ¿Puede desviar balas? ¿Qué demonios es él? Sois, todos, estúpidos. Ronin se mantuvo firme, murmurando para sí mismo, sin entender por qué alguien pensaría algo tan estúpido. Estaba demasiado aturdido para pensar, y pensándolo bien, demasiado aturdido para importarle. ¿Creían que podía desviar balas? Bien por él. ¿Podría sacar provecho de eso? Será mejor que recargues rápido. Tras recibir el disparo, Ronin se encogió de hombros y se abalanzó sobre ese imbécil con el gatillo fácil, el que había disparado a sus propios compañeros. Esta vez, Ronin controló mejor su espada, dirigiendo el tajo para que comenzara bajo y ascendiera mientras liberaba otra onda de energía. Esta impactó contra los 3 criminales restantes, golpeándolos en la cintura, para luego elevarse y alcanzar el techo, pero no a los civiles esta vez. Es como pelearse alrededor de una fina porcelana, murmuró Ronin para sí mismo. Recordar a los civiles que tenía delante y no golpearlos. Recordar a los civiles que tenía detrás y bloquearles el paso. Era este tipo de caos lo que hacía que Ronin añorara la sencillez del callejón. 2 civiles, como mucho. Tan fácil de defender. No este mar de cristales que tenía que proteger. Ronin continuó su ataque, se acercó al tirador, que disparaba con demasiada facilidad, lo agarró de los brazos e intentó levantarle el arma. No estaba seguro de si un disparo al suelo rebotaría y alcanzaría a alguien, así que apuntar hacia arriba le pareció un mejor ángulo, hasta que el tipo empezó a apretar el gatillo de todos modos. El maníaco no pudo dispararle a Ronin, no a esa distancia, así que simplemente dispararon al techo. Pequeños trozos de escombros cayeron sobre los dos. Las baldosas del techo explotaron al impactar, cubriéndolos de polvo y apagando una luz. Ronin tenía dificultades para controlar a este tipo. Era el más pequeño, y aunque su traje era resistente, la precisión motora no era su fuerte. Su mejor opción eran patadas certeras en las espinillas del hombre hasta que la pierna del yakuza cediera, haciendo que su cabeza bajara. Una vez a su alcance, la lucha terminó rápidamente con un solo cabezazo certero. El tirador cayó, y con él, también cayó la cobertura que le brindaba. Los demás yakuza abrieron fuego rápidamente, y Ronin tuvo que intentar resistir la mayor cantidad de disparos posible. Los fuertes impactos atravesaron su traje mientras se ponía de pie, tratando de ser lo más grande posible y una buena cobertura como solía ser Mao, y dio un paso al frente para eliminarlos justo cuando un banco se estrelló contra los dos desde un lado. Hijo de puta, de pie a un lado, Mao tenía un aspecto horrible. Tenía manchas moradas en el estómago, apenas visibles bajo el chaleco abierto, donde se producía una hemorragia interna. ¿Estás bien? Están vivos. Tenemos que salir de aquí. Ronin siguió adelante, corriendo hacia los dos inmovilizados y luego golpeándolos. No dijo nada cuando los civiles, cuando Eiko, se apartaron visiblemente de su presencia. Estaba luchando contra héroes. Era un villano. Y en ese preciso instante, envainando a Muramasa, tuvo que escapar. Sí, asintió Mao, y luego echó un vistazo. Miruko seguía acercándose. Ahora, sin embargo, se notaba una diferencia en el estilo de Mao. Ya no estaba jugando. Miruko entró dando volteretas, girando todo su cuerpo para tomar impulso y ejecutar un golpe con el talón.
Mientras estaba boca abajo, Mau la golpeó en la espalda, obligándola a enroscarse alrededor de su brazo como un muñeco de trapo antes de ser enterrada en el suelo y pisoteada una vez. ¿No es tan divertido cuando es serio, eh? Mau se rió entre dientes dirigiéndose a Ronin, o tal vez a sí mismo, pero no importaba. Miruko seguía intentando levantarse, esa maniática de la batalla, y ahora, con más miembros de la Yakuza reducidos, los héroes y la policía estaban más confiados. Ya empezaban a estar cerca. Vamos. Ronin agarró a Mau y lo jaló hacia atrás mientras Miruko salía disparada, pateándole la pierna. Por un instante, todo el peso del gigante recayó sobre Ronin, y vaya si pesaba. Si no fuera por el traje, Ronin probablemente habría quedado aplastado bajo ese grandullón. Por suerte, sí lo tenía, y también tenía una vía de escape. Ronin corrió más adentro de las tiendas, pasando por los grandes almacenes, pasando por Eiko, y directamente hacia el supermercado. No podía precisar exactamente por qué. Lógicamente, debería haber salido por la puerta trasera de los grandes almacenes. Seguro que tenían una, y sería el mejor lugar para marcharse. No tendría que enfrentarse a más miembros de la Yakuza, pero por alguna razón, ni siquiera se le había ocurrido en ese momento. Lo único que sabía era que la Yakuza estaba en el supermercado y que alguien tenía que eliminarlos. Podrían haber sido los héroes. Deberían haber sido los héroes. Pero parecía que iba a ser él. Los Yakuza habían convertido el mercado en el escenario de su última resistencia. Ya estaban dando órdenes a gritos, tras haber bloqueado todo lo que pudieron volcando carros y estanterías, tomando posiciones defensivas detrás del mostrador y manteniendo sus armas preparadas. ¿Dónde diablos están los refuerzos? ¿Dónde diablos está todo? La sede central nos envió una mierda, compruébalo. Son un montón de putos doritos, tío. Revisa de nuevo. En cuanto Ronin y Mau entraron en acción, inmediatamente recibieron disparos. Dado que Mau era tan resistente a las balas como un culturista normal, Ronin hizo todo lo posible por resistir, recibiendo más impactos y sintiendo como su cuerpo se reventaba de formas inesperadas. El interior de la tienda seguía siendo, sin embargo, una tienda. Tenía pasillos y esos carritos volcados. A Cover no le importaba de qué lado estuvieras, y era ideal para romper la línea de visión, permitiendo que la pareja se escondiera de la Yakuza por un instante. Pero los héroes se acercaban, en especial Miruko. ¿Crees que puedes meterla en la Yakuza? Mierda, hombre. No estoy tan jodido. Miruko parecía no dejar de correr nunca, llegando a toda velocidad e intentando una patada frontal certera contra Mau. Ambas se apartaron, dejando que ella impactara contra el pasillo con tanta fuerza que la maldita cosa se levantó por completo, golpeando el techo, rompiendo las luces, para luego desplomarse y esparcir basura por todo el suelo. Chispas y polvo calcáreo cayeron sobre el suelo, y luego los aspersores, para mayor seguridad, mojaron las baldosas. Miruko apenas se percató, preparándose para atacar a Mau cuando este la agarró por la cintura y el cuello y la lanzó con fuerza contra el mostrador. Salió disparada por encima de las cabezas de los Yakuza, estrellándose contra la pared del fondo, para luego caer detrás del mostrador antes de ser abatida a tiros. Ronin habría hecho una mueca. Miruko no era a prueba de balas, pero si quería seguir concentrándose en ellos, podía pagar el precio. Zas. O podría recibir un disparo e ignorarlo, pateando a un Yakuza con tanta fuerza que golpeó el techo y no cayó. Ustedes dos. Al ponerse de pie, Miruko se veía peor que Mau. Había estado ignorando todo el daño que había recibido, y ahora era evidente que le habían disparado en el torso. Seguía adelante, pero esto no era heroísmo, sino pura rabia y estupidez. Así se veía él antes. Ustedes dos. Parece que las palabras estaban fuera del alcance de Miruko mientras saltaba por encima del mostrador, girando para dar una patada elegante y poderosa. Su peculiaridad le permitía ignorar todo el dolor para golpear tan fuerte como pudiera. Por suerte, eso no le ayudó a pensar, ya que los dos justicieros pasaron a toda velocidad junto a ella. Ronin saltó por encima de ella y Mau la apartó de un empujón. La pareja saltó el mostrador, se derrumbó y se precipitó a través de la puerta hacia la parte trasera de los grandes almacenes. Al pasar a la parte trasera, Ronin agarró una estantería cercana con provisiones y trató de dejarla caer frente a la puerta. Estaba sujeta al suelo y no sirvió de nada hasta que sacó a Yamato, cortó la parte inferior y la derribó con un estruendo ensordecedor. Apenas transcurrió un segundo entre eso y el momento en que Miruko volvió a estrellarse, intentando llegar hasta ellos. Con suerte, aguantaría al menos unos segundos. Pero era hora de marcharse.
Ronin se giró para alcanzar a Mau, y casi le golpea una bolsa de patatas fritas en la cabeza. Luego otra, esta vez de un manotazo en el aire. ¿Qué demonios? Los yakuza se habían apostado cerca de la puerta del muelle por la que él intentaba escapar, revolviendo una caja de bolsas de patatas fritas. Mierda, tiene que haber algo, otra bolsa de patatas fritas. Era como si intentaran ser tan estúpidos que le provocaron un cortocircuito en el cerebro. Lo peor era que estaba funcionando. Ronin se detuvo un segundo para mirar fijamente, tratando de comprender qué sucedía antes de recordar que no le importaba. Ah. Lo tengo. Ronin se acercó a ellos tranquilamente, ya que no le disparaban, agarró a uno de los matones por el hombro y lo giró, dándole un puñetazo en la cara, para luego recibir un ladrillo en la cabeza. El proyectil rebotó sordamente en su casco. Fue un ataque terrible. El hombre al que sujetaba tenía algo en la mano e intentaba abrirle la cabeza a Ronin con ello. Dios sabe por qué había un ladrillo en la espalda de Chip, pero a Ronin no le importaba. Bloqueó el siguiente golpe con su mano libre y luego se lo arrebató al hombre para estampárselo en la cabeza. Idiota. Tengo un casco, murmuró Ronin mientras se giraba, cayendo repentinamente al suelo cuando alguien intentó dispararle en la cabeza, para luego levantarse de un salto y estamparle el ladrillo en la cara. El golpe le sentó bien. El impacto se sintió más suave que antes. Hizo una pausa para mirar lo que sostenía mientras un yakuza le apuntaba con su arma y luego con su dedo. Santa mierda, es una bomba. ¿Qué, santo cielo? Todos los presentes en la sala reaccionaron de forma casi idéntica al descubrir la bomba en la mano de Ronin. Confusión total, incredulidad y, finalmente, pánico. Ronin, sobre todo. Miró hacia atrás, hacia la entrada, y luego se apartó cuando su barricada salió disparada como un proyectil. La repisa entera se balanceó violentamente y se volcó, rompiendo una de las paredes y esparciendo más escombros por todas partes. En el umbral, Miruko estaba de pie. Su uniforme estaba manchado de rojo, tenía los ojos inyectados en sangre y respiraba con dificultad. Ustedes dos. Al mirar la bomba, el cronómetro no decía nada. No había ningún cronómetro. Genial. Bueno, bien podría intentarlo. Los yakuza tienen una bomba, explicó Ronin con bastante torpeza, mostrándola en alto. ¿Qué? Miruko pareció reaccionar a duras penas, así que Ronin levantó la bomba aún más. Hay una bomba, idiota. Ahora ve a evacuar a la gente o desactivarla. Lo mejor fue la reacción. Los yakuza dejaron de pelear por completo y salieron corriendo por la misma puerta trasera por la que Ronin había planeado escapar. Ronin echó un vistazo, maldiciendo, luego miró la bomba y la llevó a la mesa. Sábana. Ruina, ¿sabes cómo desactivar una bomba? Hola. Yo traficaba armas, no bombas. Ronin echó un vistazo por encima del hombro a Mau, que estaba comprobando el cronómetro. Mau podría comérselo, no, era demasiado grande. Y por culpa de Eiko estuvo aquí. Eiko estaba a la vuelta de la esquina, probablemente la estaban evacuando en ese mismo instante, pero al menos estaría fuera del radio de la explosión, no. Si la yakuza envió esto, planeaban volar toda la tienda, con nosotros incluidos. ¿Está encendido? Déjame ver, sí, creo que está bien mierda. De repente, ese estúpido ladrillo se sentía mucho más pesado, y golpeó a dos personas con él. Mierda. Mierda. Esto no lo explican en los manuales de héroes. Al examinarlo, resultó ser un bloque de masilla con una radio de aspecto extraño. Una antena, algunas luces, algunos botones, pero no parecía muy oficial. ¿Podría apagarlo? ¿Podría simplemente romperlo? ¿Cómo funciona? ¿Podemos romperlo? Estaba tan absorto jugando con su bomba que apenas se percató de la llegada de la policía y los héroes, liderados por Miruko. Ustedes dos, aléjense de la bomba. Ronin miró a Mau, luego ambos la miraron a ella, a los héroes y a la policía. La yakuza, su distracción, se había marchado. Así que solo quedaban ellos y los héroes. No había forma real de escapar salvo amenazar con que la bomba podría explotar. ¿Por qué no explotaba la bomba? Por un instante, lo más parecido a una peculiaridad que tenía Midoriya, el pensamiento, se activó. Tenía una bomba en la mano. No tenía temporizador visible y sí una extraña antena de radio. No estaba cronometrado. Por supuesto que no tenía temporizador. La yakuza no sabía cuándo lo necesitarían, cuándo serían asaltados, así que ¿por qué iban a ponerle un temporizador? Entonces recibiría una señal, y cuando la recibiera, explotaría. ¿Y cuando recibiría una señal?
Ronin miró a la heroína número 8, alguien tan increíblemente resistente que aún no podía deshacerse de ella. Junto a él estaba el cazador de yakuza, un acorazado aparentemente invencible si no se hubiera visto su actuación en el exterior. Cualquier yakuza inteligente habría puesto cámaras en este lugar para poder ver lo que sucedía en su escondite, no solo hoy, sino para vigilar sus asuntos. Así, ese yakuza podría ver dentro de la tienda, y podrían ver a Miruko y a todo un grupo de héroes a punto de acercarse aún más, garantizando que la bomba explotaría y los mataría a todos. Y eso era lo que el detonador estaba esperando. Que Miruko se acercara. Como lo estaba haciendo ahora mismo Zas. Por supuesto, esa era la explicación lógica. En la mente de Midoriya, era más bien, sin temporizador. Detonador. ¿Por qué no? Miruko. Héroes. Están demasiado lejos. Se acercan y luego, sábana. Al darse cuenta de lo que haría si fuera un miembro medianamente decente de la yakuza, Ronin miró fijamente la bomba y retrocedió un paso automáticamente. No sabía cómo desactivar una bomba. ¿Qué podía hacer entonces? Escapar. No era lo suficientemente rápido. Incluso teletransportarse sería demasiado. Ronin desenvainó Yamato repentinamente y realizó un amplio tajo, apuntando su espada hacia Miruko mientras el humo se elevaba suavemente desde la hoja rota. Mantén la distancia, dijo Ronin con voz monótona, intentando recordar cómo hacerlo. Necesitaba activar tanto el don de humo como el de teletransporte, no, solo el don de humo, y luego, ¿en serio? Te tenemos rodeado, ¿y qué es eso? ¿Otra amenaza de bomba? Miruko parecía sorprendentemente al tanto de las tonterías de Ronin si sabía aquella vez que engañó a Ryukyu para que lo dejara ir con una bomba falsa. ¿O es que Waraik te preparó algo más? Esta información sobre su expediente era muy útil, pero no la hora. Activó un guantelete Beowulf, alejando el humo de la espada, intentando calcular la distancia mientras su mano se acercaba a la bomba. Imaginando que lo estaban observando, lo ideal sería no delatar su estrategia, no revelar que lo sabía. Sin embargo, al pensarlo bien, no estaba seguro de cómo ganar tiempo. Así que, te lo advertí y me importa un carajo. Si crees que eso me detiene, por supuesto, Miruko estaba lista para atacar. Lógicamente, justo en ese momento explotaría la bomba, para mayor ironía cómica, justo cuando ella intentara golpearlo. Así que, calculando el momento preciso, Ronin comprobó el tamaño de su nube de humo y se lanzó. Ronin. Hoja. Mierda. Varias cosas sucedieron a la vez. Centipider agarró la bomba y se dispuso a lanzarla a la nube de humo, intentando activar el don del portal de Yamato sin mirar, pero lo hizo torpemente y, por falta de práctica, atrajo su atención hacia él. Miruko saltó por los aires, intentando estrellarse contra Centipider. La peor opción de todas. Su patada podría interrumpir el portal que él había creado si dispersaba el humo. Centipider intentó trabajar lo más rápido posible, perdiendo velocidad cuando la patada de Miruko alcanzó su punto máximo, la bomba emitió un pitido y justo cuando estaban a punto de ser hechos pedazos, Mao dio un paso al frente. Al interponerse entre Midoriya y Mao, este se sorprendió bastante. Sinceramente, morir en una explosión no entraba en sus planes. Pensaba que se iría. No tenía la suficiente confianza en sí mismo como para sobrevivir. Si se metía en una pelea con la policía, algo que pudiera dominar, tal vez conseguiría lo suficiente o simplemente podría escapar. Recibir una patada que no era lo suficientemente fuerte como para bloquear por completo no formaba parte de esos planes. Levantó los brazos formando una cruz contra la que el talón de Miruko se estrelló, atravesándola con la fuerza de un mazo, y su pierna golpeó como un martillo lanzado, atravesando sus defensas y clavándose directamente en su hombro. Se oyó un chasquido. Con las piernas dobladas, las rodillas cediendo, el mundo aparecía y desaparecía a la vez, se sentía como Chicago de nuevo, un siglo atrás, antes incluso de haber llegado a Japón. Hacía años que no se sentía tan mal. Normalmente necesitaba cortes o perforaciones para dejarlo así de maltrecho. Golpear era su especialidad. Dio un paso atrás mientras el peso de Miruko lo oprimía, desequilibrándolo. Lo mejor era meterse de lleno en la pelea, empezar a intercambiar golpes, intentar motivarse. Así podría sobrevivir a la bomba. No tendría que preocuparse por lo que fuera que estuviera haciendo Centipider. Pero le preocupaba lo que estaba haciendo Centipider. Y no podía entender por qué. Mao no era el más inteligente, pero creía conocerse a sí mismo. Luchó. Vivió.
Y un día moriría. No había nada que temerle. Pero tenía miedo de algo. No podía descifrar qué, pero lo tenía. Y joder, si se iba al infierno antes de resolver esa mierda, le cabrearía durante el resto de su vida después de la muerte. Entonces Mao plantó los pies, preparándose en lugar de esquivar, y sonrió mientras Miruko le rompía el hombro, ganando un segundo para que Centipider metiera esa estúpida bomba en su estúpido portal y luego, ¡boom! La explosión impactó a Izuku de lleno en el pecho, porque, claro, tenía que hacerlo. Estaba de pie frente al portal. La explosión lo atravesó de inmediato, creando un destello cegador mientras el bosque a su alrededor pasaba fugazmente ante sus ojos. El mundo se convirtió en una mancha borrosa de lágrimas, en el aire que le salía disparado mientras Izuku salía volando hacia atrás, golpeando la pared trasera con tanta fuerza que la atravesó por completo. Era la ciudad. Era de noche. Él miraba fijamente a la Nomu femenina. Ella acababa de golpearlo. Ahora sí que tenía las costillas rotas, y simplemente volaba por los aires, mirando las nubes del cielo nocturno en la noche infernal, volando a través del cráter que Olmig y esa Nomu femenina habían creado. Tenía que mantenerse consciente. Tenía que mantenerse consciente porque All For One estaba allí. Tenía que mantenerse consciente porque All For One estaba allí, y Olmig no estaba en condiciones de vencerlo, y alguien tenía que seguir adelante y seguir luchando. Cayó al suelo. Según el informe, tras el impacto inmediato de la bomba, Ronin salió disparado 20 metros, derribando un muro, rebotó en el pavimento y voló otros 13, siendo su impacto amortiguado en gran medida por los agentes de policía y el coche contra el que fue lanzado. Lo más asombroso es que, a pesar de todo, seguía vivo, aunque entraba y salía de la consciencia, tendido medio sobre el techo del coche contra el que se estrelló, con la mano aferrada a su espada. El otro justiciero, Ruin, ya tenía un brazo roto, pero aprovechó la repentina huida de su compañero como distracción, saliendo corriendo tras él mientras los demás héroes estaban mayormente confundidos. Miruko, finalmente, sintió suficiente dolor como para dejarla caer. No fue una patada, un puñetazo ni ningún golpe físico lo que la derribó, sino estar demasiado cerca de la explosión sin protección auditiva. Con su oído agudizado, apenas podía enfocar la vista, con la sangre corriéndole por la cara. El resto de los héroes y policías sufrieron heridas mucho menos graves que las descritas anteriormente, en su mayoría por disparos, pero Miruko ya tenía 7. Parecía que la heroína conejo tenía más en común con Ruina de lo que jamás admitiría, porque, al igual que él, una vez que recibió un golpe lo suficientemente fuerte como para darse cuenta, todo lo demás la alcanzó de golpe. Los disparos, los múltiples golpes en las piernas, el daño auditivo, todo la abrumó por completo. Sir Teye, de verdad, se quedó sin palabras. ¿Quién iba a imaginar que un evento podría salir tan mal? Las armas eran muchas más de las que la asociación de héroes creía que los Shia Sakai poseían en total solo en esta base. A juzgar por los daños, la bomba tenía como objetivo arrasar casi todo el centro comercial. Por la forma en que volaba Ronin, estaba diseñada para romper las líneas de defensa personal y policiales. Literalmente, fue construida para causar daños innecesarios y alcanzar a civiles. Y la razón por la que esta evaluación fue tan mala. El siguiente tiroteo desde el coche. Cuando llegó Sir Teye, la pelea aún no había terminado, ya que una furgoneta sin distintivos también cruzó a toda velocidad el aparcamiento directamente hacia la policía. El yakuza al volante pisaba el acelerador a fondo, conduciendo con total imprudencia. Sir Teye calculó la trayectoria mientras se acercaba, luego giró bruscamente, su coche se sacudió al pasar por encima de una señal de aparcamiento y sortear un bordillo para alcanzarlo a tiempo. Según la suposición de Sir Teye, los yakuza intentaban embestir a Ronin, y finalmente Sir Teye pudo decir algunas palabras mientras los dos coches corrían. Los yakuza aceleraban y su propio coche la mantenía para sacar a la furgoneta de su trayectoria. ¿Qué demonios está pasando? Los dos empataron. La policía se apartó rápidamente, la furgoneta de la yakuza fue embestida por el lateral, pero aún así rozó y hizo girar el coche patrulla mientras el justiciero que iba encima se agitaba torpemente contra el viento. El coche de Sir Teye no estaba en muy buen estado. La parte delantera estaba deformada y hecha añicos. Saltó rápidamente, sacó una de sus pesas y golpeó de lleno en la cabeza al primer yakuza que salió de la furgoneta. Bubblegel, agarra al justiciero. Oficiales. Apóyenme.
Sir Teye corrió, pateando al primer yakuza ya aturdido de vuelta a la camioneta y arrojándolo contra sus cómplices, causando más desorden cuando intentaban salir por otras puertas. Entonces llegó el olor. Intenso y ligeramente terroso, como un bar que nadie había limpiado en mucho tiempo. El hedor a alcohol impregnaba el aire que salía de la furgoneta. Tú. Hijo de puta. Saliendo con un tic nervioso como un adicto, uno de los 8 preceptos de la muerte se tambaleó, mirando fijamente a Ronin, para luego girar lentamente hacia Sir Teye. Maldita sea. Fue a buscar un cuchillo, blandiéndolo amenazadoramente mientras Sir Teye le propinaba un puñetazo directo en la cara, agarrándolo por la máscara y bajándosela de un tirón, dejándolo ciego, para luego dar un paso atrás. El cuchillo brilló mientras se movía ágilmente por el aire, cegado, pero dirigiéndose directamente hacia donde Sir Teye había estado hacía un momento, listo para perforar el torso si no había despejado la zona. Los demás yakuza y la policía se acercaban, y por alguna razón, los héroes se lo tomaban con calma, pero no importaba. Sir Teye funcionó, lo que significa que era excelente liderando al equipo. La yakuza intentó sujetarlo por los dedos, lo cual no era inusual, pero lo que sí lo era que el precepto de la muerte se tambaleara hacia adelante y se balanceara como un borracho, evitando a Sir Teye mientras el héroe intentaba agarrarlo, para luego explotar hacia Ronin. No voy a morir hoy, maldita sea. No lo haré. El precepto avanzaba con una desesperación salvaje, aparentemente indiferente mientras cargaba contra la línea policial y los héroes que se acercaban. Peor aún, los héroes no estaban en condiciones de enfrentarse a alguien tan hábil como un precepto de la muerte. La policía y los héroes acababan de verse obligados a soportar un tiroteo con balas volando por todas partes, civiles, 2 de los justicieros más poderosos y peligrosos de la región, y ahora esto. El preceptor se movía esporádicamente, apartándose de su propio camino para destripar a un oficial y luego arrojándolo contra sus compañeros. Un héroe se adelantó, le clavó el cuchillo en la pierna y luego se la dislocó de una patada, rompiéndosela antes de lanzarse al suelo y aplastarlo de cabeza, para finalmente rematarlo con un chasquido brutal. «Mantén la distancia», gritó Sir Teye, y luego se desvió al ver que aparecían más armas. Controlarlas se convirtió en su máxima prioridad en este caos para mantenerse a salvo a sí mismo y a sus compañeros héroes. «Chica burbuja. Sácalo de aquí. Ven aquí». El precepto era como la muerte líquida. Inhalaba profundamente y luego exhalaba para liberar una nube masiva embriagadora, invisible para la mayoría. Se elevó en el aire, aprovechando su baja posición mientras la policía y los héroes intentaban acercarse, y lo aspiró. La mayoría entró en pánico al sentir el olor a fuego en el aire, tambaleándose mientras la serpiente se enroscaba en el suelo y bloqueaba un ataque con su víctima muerta, para luego levantarla y estrellarla contra un segundo héroe. Ni siquiera se percataron de que la navaja salía hasta que fue demasiado tarde, clavándose repetidamente en su estómago mientras avanzaba como un poseso, directo hacia el coche patrulla. «Estás muerto. ¿Me oyes? Muerto». Saltó sobre el héroe, desangrándolo, mientras todos se mantenían a un paso de distancia por miedo y comenzaban a tambalearse por su aura de alcohol. Al ver que este villano superaba con creces las capacidades de sus colegas, Sir Teye acabó con los 2 a la vez, engañándolos para que se dispararan entre sí y desarmándolos. Los agarró por los brazos, los apuntó uno hacia el otro y los volteó. Con 2 más abatidos y un poco de margen de maniobra, Sir Teye atrapó sus armas antes de que tocaran el suelo, giró para encarar al preceptor y apuntó, disparando con ambas pistolas. Parecía tan fácil, especialmente con su alto nivel de entrenamiento en el manejo de armas de fuego, pero no pudo asestar ni un solo golpe al asesino alcohólico, cuyo patrón esporádico era demasiado inconsistente como para ser acertado. Sir Teye se giró cuando otro yakuza se alineó, lanzando la pistola contra el villano, luego lo agarró por la camisa y lo lanzó contra otro, pisoteando a ambos y apuntando mejor con una sola pistola, ahora apuntando a las piernas del precepto con mayor precisión. El primer disparo dio en el blanco, y esa fue la clave. Aunque el segundo falló, el villano se ralentizó y ahora se tambaleaba mientras se agarraba a la pierna. «Tú, esta mierda no es nada, ¿me oyes? Nada». Al villano le arrebataron su segundo cuchillo de la mano, pero aún no había terminado. Se giró hacia el héroe que intentaba agarrarlo y, mordiéndolo, giró bruscamente mientras le arrancaba una oreja. Girando aún más, balanceó todo su cuerpo, pareciendo dislocarse el brazo mientras un héroe intentaba sujetarlo. Un segundo lo inmovilizaba, al siguiente lo estrangulaba mientras le sacaba el ojo con los dedos. Nada.
Sir Nickteye notó que le llegaban refuerzos, pero no para quienes se interponían en el camino del villano. Parecía que preferían enfrentarse a las armas de fuego antes que a un verdadero desafío. Le pasó el relevo a otro, señalando que debían ocuparse de esto antes de atacar la base como es debido, y que necesitaban héroes mejor preparados para combatir las armas de fuego. Voy para allá. Deténganlo un momento. Bubblegate tenía una tarea difícil tratando de llegar antes que todos al esqueleto que era Ronin. Parecía mucho más pequeño cuando yacía en el techo abollado del coche, pero al intentar moverlo, también se veía más pesado. Ella intentó levantarlo, pero debía pesar unos 100 kilos. Al ver acercarse al villano, Chica Burbuja cambió de estrategia y creó un enjambre de burbujas. Dos pueden jugar sucio, pero solo uno de nosotros va a acabar limpio. Las burbujas se concentraron en la boca abierta del villano, volviendo en su contra su propia táctica de dejar a todos aturdidos, hasta que empezó a esquivar y a moverse más rápido de lo que Chica Burbuja podía apuntar, zigzagueando y de repente irrumpiendo para agarrarla por el pelo. Entendido. El villano cerró la boca mientras Bubblegate intentaba sus dos últimas opciones: volver a ahogarlo o detener la puñalada con sus brazos libres. Logró atrapar el primer golpe, pero en lugar de eso, recibió una puñalada en el brazo, lo que debilitó su agarre cuando él retrocedió y luego lanzó un golpe hacia adelante, impactando contra el acero sólido. Ja. Ja. ¿Eh? Bubblegate se estremeció al sentir el frío acero contra su piel desnuda, pero la puñalada dolió menos de lo que pensaba. De hecho, no dolió en absoluto. Al mirar hacia abajo, vio que la puñalada que el preceptor había lanzado había sido desviada por una espada, que venía desde atrás. El precepto se giró, lo miró fijamente y gritó, lanzándose hacia él. Bubblegate se giró, miró fijamente y sonrió, y luego se apartó. Ronin colgaba boca abajo, vomitando sangre en su propio casco, y miró hacia arriba con ojos vidriosos, preguntándose a dónde había ido la Nomu femenina y quién demonios era ese tipo que intentaba golpearlo. Nadie se percató de que el motor del coche patrulla se había encendido. Ronin seguía boca abajo, y madre mía, cómo le dolía todo. Por suerte, podía sentir el dolor en todas partes, así que el daño nervioso no podía ser demasiado grave. Además de la gran confusión y el intenso dolor, Ronin estaba seguro de que se encontraba en una pelea. El tipo definitivamente venía hacia él. Ronin había bloqueado el golpe de la mujer azul casi por instinto, pero ahora era el momento de mejorar. El precepto de la muerte, de Hiroro Sakaki, saltó sobre Ronin. Simplemente tenía que agarrarle la cabeza. Esa estúpida armadura era resistente, pero no lo salvó de una fractura de cuello. Y gracias a los dioses que regresó. Claro que este pedazo de mierda sobrevivió a la bomba. La cámara era demasiado mala para mostrar lo que había pasado, pero por supuesto que sobrevivió. Necesitaba morir allí mismo, ahora mismo, y mientras eso sucediera, Sakaki sabía que viviría. Ronin se desvió, intentando atacar a Sakaki, pero este a su vez lo paró antes de que Sakaki lanzara su cuchillo hacia atrás, rozando por poco a Sir Nickteye, que corría a toda velocidad, y se aferrara a la cabeza y el hombro de Ronin, quedando finalmente en posición para romperle el cuello. Por fin, por fin. ¡Wow! Su euforía dio paso a un dolor repentino cuando se encendieron las luces del coche patrulla, lo que le provocó sorpresa y confusión. Todos los que seguían de pie y prestando atención estaban un poco confundidos cuando Mao ajustó el volante, miró hacia atrás y pisó el acelerador a fondo en reversa, derrapando y derrapando antes de cambiar a la marcha adelante y arrancar repentinamente mientras el gigante intentaba conducir con un solo brazo funcional. El crucero tomaba las curvas como un loco, con Ronin permaneciendo a bordo principalmente porque estaba demasiado atascado para bajarse entre esto y Beowulf, pero tuvo que sujetarse la cabeza mientras los tres se alejaban a toda velocidad del lugar. El trío dio volantazos al salir a toda velocidad del estacionamiento, chocando contra un auto estacionado y luego contra un auto en movimiento antes de enderezarse y salir de la ciudad. En el asiento del conductor, Mao respiraba hondo, repensaba muchas cosas y movía lentamente el hombro, sintiendo el mayor dolor que había experimentado desde que alguien descubrió su debilidad ante el miedo y los objetos punzantes, disparándole 6 veces en el pecho. En el techo del crucero, Midoriya apenas comenzaba a darse cuenta del dolor que lo embargaba. Beowulf apenas podía sostener a Yamato en su mano, su cintura estaba atrapada en metal abollado y sentía que la cabeza le iba a arrancar mientras intentaba sujetarla.
A un lado del coche patrulla, Deidoro Sakaki se aferraba a Ronin con todas sus fuerzas, tras haber sido embestido por un coche y haber recibido un disparo, y decidido a que si iba a morir, moriría matando a Ronin. Así que la actividad de los justicieros iba viento en popa.